Cubanos sin comidas ni medicinas, indefensos ante el COVID-19. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río son provincias cubanas que reportan el mayor número de contagios de COVID-19 en las últimas 72 horas. Mientras tanto, persisten las colas ante la escasez de alimento, hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento, dijeron los residentes de estos territorios al ser entrevistados. El abogado y periodista Roberto Quiñones reporta un nuevo brote de coronavirus, ahora en la prisión Plan Confianza en Guantánamo. Lo peor, según le confirmó a Quiñones un trabajador del centro penitenciario, es que algunos sospechosos con síntomas los dejaron en el penal a espera de los resultados de la prueba PCR, poniendo en riesgo al resto de los reos. De los 230, hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad y ya están aislados en la escuela militar Camilo Cienfuegos. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos rebrotes del COVID-19 en el Plan Confianza, y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo, apuntó el intelectual. En el municipio de Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, fueron confirmados 30 casos este fin de semana. Ya colapsaron los centros de aislamientos en la periferia de la ciudad, donde son pésimas las condiciones, y ahora los nuevos casos confirmados o bajo sospechas se les está llevando para la cabecera provincial, relató el activista de Alianza Democrática Oriental, Yeider Fuentes Arias. El total de casos en el territorio ya asciende a 40 en los últimos 15 días, y hay 45 manzanas cerradas en una zona donde habitan 6.495 personas en 2.702 viviendas. Hay todo tipo de problemas, por ejemplo, las personas ya diagnosticadas se pasan hasta 2 días en sus casas a la espera del transporte para llevarle al centro de aislamiento porque no tienen ambulancias y mientras están contagiando más gente. Una enfermera en Santiago de Cuba, que reside en el municipio Palma Soriano, comenta que hay un faltante de todo y el control epidemiológico es ineficiente. Aquí todo es caótico, ya se les fue la mano, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay desinfectantes. Los fallecidos por causa del virus en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Ambrosio Grillo, en la ciudad de Santiago de Cuba, no te dicen que es COVID, dijo la enfermera. Durante el fin de semana en las redes sociales, se informó que los residentes de la ciudad, Santiago de Cuba, se enfrentaron a los agentes del orden, luego de que uniformados no permitieron la entrada de más personas a un mercado y allí aglomeraron e intentaron forzar la puerta. La necesidad es tremenda, el hambre es más fuerte que la represión, dijo el opositor. El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez, residente del municipio Centro Habana, en la capital cubana, y destaca que en el barrio Los Sitios fue cerrada la entrada y la salida desde el pasado sábado, pero no está seguro qué control pueden ejercer dentro las autoridades. Las autoridades de ese Consejo Popular dijeron que Los Sitios acumulaba casi el 30% del total de los casos positivos de coronavirus reportado en Habana durante los últimos 15 días. La mayoría de los habitantes de Los Sitios provienen de las provincias orientales, son ilegales y el fondo habitacional allí está colapsado, no hay infraestructura sanitaria. En el municipio hay demora además en la realización y en la entrega de los resultados PCRs. También en la capital, específicamente en el municipio Habana Vieja, tienen un toque de queda en la noche, pero el problema es por el día, debido a las miles de personas que se aglomeran para comprar los escasos alimentos que se venden. La miseria y el hambre está más cruda, aquí no hay medicamentos de ningún tipo, aquí no hay antibióticos, un analgésico, aquí no hay nada, destacó un ciudadano. Siguiendo con las noticias, 22 años de la ley Mordaza, el régimen cubano sigue manteniendo la persecución contra periodistas y activistas independientes, defensores de los derechos humanos, comunicadores y abogados disidentes disertaron durante una videoconferencia organizada por la ONG CADAL sobre la criminalización de la libertad y la asociación, expresión y reunión en Cuba. Hace 22 años, el régimen cubano impuso la ley 8899, Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como la Ley Mordaza. Con ella, la dictadura encarceló en 2003 a 75 disidentes, entre ellos 29 periodistas independientes,
Si bien en 2011 todos fueron liberados a raíz de la fuerte presión internacional, en los últimos meses el castrismo inició una fuerte persecución contra sus críticos, en particular periodistas y artistas. El pasado martes, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, realizó una videoconferencia bajo el título ¿Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba? La misma contó con la participación de María Salazar Ferro, Comité de Protección de Periodistas, Inés Pausadela de Cívicus, Abraham Jiménez, periodista independiente cubano, Julio Ferrer Tamayo, abogado independiente cubano. Mientras tanto, la moderación estuvo a cargo de Gabriel Salvia, director general de CADAL. Los expositores calificaron lo ocurrido en 2003 como la Primavera Negra. En marzo de ese año, el mundo estaba viendo lo que pasaba en Irak. Mientras tanto, en Cuba, las autoridades aprovecharon para arrestar 75 disidentes, entre ellos 29 periodistas. Como evidencias en allanamientos, recogieron libretas, libros y grabadores que usaron contra ellos en los juicios. Algunos de esos juicios se realizaron en menos de un día. Muchos no tuvieron abogados ni acceso a sus familias. Todos fueron condenados entre 14 y 28 años de prisión, simplemente por ejercer su función, resumió Salazar Ferro. Detalló además que varios fueron recluidos con criminales comunes en prisiones alejadas para evitar contacto con sus familias. La directora de emergencias del Comité para Protección de los Periodistas recordó esa ola de arrestos y la condena se dio en pleno auge del periodismo independiente en la isla. Por ese entonces, incluso algunos venían de medios oficialistas para escribir de manera más crítica sobre lo que estaba ocurriendo en el país. En esos años surgieron nuevos medios críticos a la dictadura, sin embargo, estos no podían publicar dentro de la isla. Había muy poco acceso a internet, por eso las notas se mandaban por fax o por correo. Años después, gracias a la mediación del Estado como el de España, el Vaticano y la misma Unión Europea, los periodistas fueron liberados. No obstante, la mayoría se vio forzado a exiliarse y los pocos que permanecen en Cuba se encuentran con licencia extrapenal. Jiménez Enoa, quien pese a la persecución del régimen sigue en la isla, sostuvo que lo ocurrido en 2003 es algo que está latente. La Ley 88 sigue vigente y en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede caer el peso de esa misma ley. El disidente, quien remarcó que pertenece a otra generación de periodistas, explicó que a partir de 2015, con el mayor acceso a internet en el país y posteriormente con la llegada del teléfono a la isla, hubo una metamorfosis, un cambio en la sociedad civil cubana. Por años, la sociedad estaba obligada a subordinarse a la voz autoritaria del régimen. El autor de la revista online, El Estornudo, sostuvo que con la llegada del internet nació un nuevo periodismo en la isla, provocó que salieran a la luz muchos de los que durante años ocultó el gobierno cubano. Sumado a estos medios críticos que irrumpieron en los últimos años, la aparición de las redes sociales también contribuyó a que los cubanos puedan exhibir lo que ocurre en el país. Pero puertas adentro, la realidad es otra. Con los medios internos operan bajo el mandato del Partido Comunista. La mayor parte de la población se sigue informando a través de los medios oficiales. De la misma forma que le ocurre a otros periodistas, Jiménez Enoa denunció las vejaciones a las que fue sometido desde que ejerce la profesión. He sido sometido a interrogatorios ilegales, me han llevado en patrullas, en varias ocasiones me han impedido salir de mi casa, han acosado a mi familia, me persiguen en la calle y ni siquiera soy el peor de los casos. Pese a la creciente persecución en los últimos años, el periodista disidente cubano destacó el empoderamiento que ha tenido en redes sociales. Consultado sobre la creciente persecución contra artistas cubanos, el abogado Julio Ferrer Tamayo dijo que, a pesar de la campaña de descrédito que iniciaron las autoridades contra los disidentes, aplicar nuevamente la ley Mordaza como en 2003 sería echar más leña al fuego. En esa línea, consideró que gran parte de la población y de los mismos oficialistas en cierta manera simpatizan con los artistas y explicó que también influye el fuerte descontento que hay en la población por el desastre económico y social que vive el país. Frente a este panorama, la dictadura cubana, señalada por constantes violaciones de los derechos humanos, sigue adelante con el diálogo con la Unión Europea. Jiménez Enoa aclaró que, aunque la comunidad internacional redoble esfuerzos, el régimen quiere seguir gobernando bajo este estado. En los últimos meses,
El gobierno dejó claro que es el principal saboteador del diálogo. Cuba nunca entrega nada, es una relación totalmente desleal al propio diálogo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.